Hola, mi nombre es Nadia Escapola Romero Cárdenas, soy estudiante de la Universidad de Pamplona y el día de hoy les voy a hablar sobre cómo organizar una planeación sobre las tipologías textuales. Para ello, les compartí aquí la pantalla sobre el formato de planeación de clase que utilicé yo. Este formato que utilicé es de Colombia Aprende. Tenemos que la asignatura es lengua castellana, está dirigida la clase está dirigida para el grado octavo, es la unidad 1. El propósito de aprendizaje de la clase es: los estudiantes del grado octavo son capaces de reconocer el concepto y las características de la fábula. Teniendo en cuenta los estándares básicos de competencia y los derechos básicos de aprendizaje, trabajaremos con los siguientes subprocesos. Caracterizo los textos de acuerdo con la intención comunicativa de quien lo produce, comprendo el sentido global de cada uno de los textos que leo, la intención de quien lo produce y las características del contexto en el que se produce. Y finalmente, reconoce en las producciones literarias como cuentos, relatos cortos, fábulas y novelas, aspectos referidos a la estructura formal del género y a la identidad cultural que recrea. La tipología textual que se trabajó es la fábula, o que se va a trabajar es la fábula. Para el desarrollo de la clase se deben tener en cuenta tres momentos que son fundamentales: el inicio, el desarrollo y el cierre. En el inicio, entonces, hacemos actividades previas, actividades de motivación que nos permitan conocer los saberes previos de los estudiantes y también motivarlos y motivarlos a participar, en este caso, para adentrarlos al tema a tratar. Para el inicio de la clase, yo propuse dos actividades. La primera, bueno, antes del saludo, claro está, primero un saludo muy ameno a los estudiantes. Las dos actividades que propuse están. La primera es hacer la entrega a cada estudiante de una fábula del fabulista Félix Samaniego titulada La gallina de los huevos de oro. Aquí entonces los estudiantes le van a hacer una lectura para luego responder a algunas preguntas relacionadas a esa lectura, también relacionadas al tema a tratar, como que en este caso es la fábula. Para ello, los recursos son el material impreso, el desempeño, los estudiantes leen detenidamente la fábula asignada por el docente y el tiempo para esta actividad es de 10 minutos. La segunda actividad que propuse de motivación tiene como título Cuéntanos una historia. Aquí el rol del docente es fundamental, puesto que él como mediador debe darle entrada siendo muy dinámico, para así ganar pues actitud en los estudiantes. Entonces la actividad consiste en: primero, el docente debe organizar a los estudiantes por equipos. A cada equipo se le va a dar unas bolsas, cuyas bolsas tienen en su interior unas imágenes. Recordemos que la tipología textual que vamos a trabajar es la fábula. Por consiguiente, las imágenes tienen que estar relacionadas a las características de la fábula. Es decir, deben tener animales u objetos animados y que estén realizando acciones como lo realizamos los humanos, en este caso la personificación. Entonces, los estudiantes de forma autónoma van a organizar cada una de esas imágenes en el orden que ellos deseen y en ese mismo orden ellos van a narrar la historia. Es decir, el participante número 1 empieza a narrar la historia teniendo en cuenta la imagen número 1. El participante número 2 continúa la historia teniendo en cuenta la imagen número 2 y así sucesivamente hasta darle fin a la narración. Las historias no se van a escribir, sencillamente va a ser de forma que sea muy natural, que se dé en el momento, en tiempo real. Y es importante que, o sea, esa es una condición de la dinámica, que las historias dejen una enseñanza, pues esa también es una de las características de la fábula. Cuando ya se hayan narrado todas las historias, el docente procede a hacer las siguientes preguntas.
cuáles son los personajes que intervinieron en las narraciones, qué enseñanza deja cada una de esas historias, a cuál tipología, en cuál tipología textual se habla de moraleja. Entonces ellos dirán qué es la fábula. Entonces ahí también continuamos haciendo preguntas sobre qué es la fábula, qué género literario pertenece, cuáles son sus características. Esto con el fin de darle entrada al tema. Aquí el estudiante también debe ser muy activo, muy creativo, participativo, muy autónomo. Los materiales, aquí les traje un ejemplo del material. Pueden utilizar ese tipo de bolsita, ya sean saquitos. Para las imágenes podemos utilizar tapas de compotas o círculos hechos en madera y arriba pegarle las respectivas imágenes que se escogieron. Bien, esta actividad es muy divertida y además también se trabaja desde el aula lo que es la creatividad y la imaginación. Entonces, utilizando herramientas que despierten de cierto modo su interés por aprender. Además, esta actividad se puede adaptar para fortalecer otros aspectos referentes a la lengua castellana, como lo es el discurso, la pronunciación y la atención. Seguimos entonces con el desarrollo de la clase. El desarrollo de la clase es fundamental. Considero que es el momento más importante, puesto que aquí ya se hace la conceptualización del tema. Bien, entonces para ello yo utilicé una herramienta cognitiva que es el mapa conceptual. Entonces, aquí en el mapa conceptual se puede evidenciar lo que es el concepto, las características, la estructura de la fábula, los tipos de fábulas que existen y algunos ejemplos de ellos. Los recursos, pues el tablero, el marcador, el desempeño, entonces los estudiantes registran ordenadamente en sus cuadernos la explicación del tema como soporte para estudiar. El tiempo para este momento de la clase es de 25 minutos. Entonces, aquí hacemos el desarrollo de la clase. Damos algunos ejemplos. También podemos hacerle preguntas a los estudiantes sobre si han leído alguna de esas fábulas, qué fábulas conocen, para que ellos también participen en el momento de la conceptualización, dando ejemplos de otras fábulas diferentes a las que el docente pues les está entregando como ejemplo. Para el desarrollo de la clase, yo propuse una actividad para estimular la atención de cada uno de ellos. Entonces la actividad se llama STOP. La actividad consiste en lo siguiente. Se le va a entregar a cada estudiante unas bolitas de colores. El docente hace la explicación del tema y en algún momento de la explicación el docente dice stop. Cuando el docente diga stop, todos los estudiantes deben cerrar los cuadernos. El docente tiene una bolsa con los colores de las bolsitas que le entregó a sus estudiantes y va a sacar de forma aleatoria uno de ellos. De acuerdo al color que el docente saque, a los estudiantes que tengan ese mismo color, le va a realizar preguntas sobre lo que acaba de explicar, ya sea sobre el concepto de la fábula, alguna de las características, su estructura o el tipo de fábulas que existen. Esto con el fin de que los estudiantes estén atentos y también se gana de cierto modo que los estudiantes participen. Los recursos a utilizar entonces son las bolsitas, las bolitas de colores, el cuestionario de preguntas. Es importante que el docente tenga un cuestionario de las preguntas de acuerdo a los colores. Y también es importante que los estudiantes estén muy atentos, que se muestren dinámicos y muy activos. Esta actividad es muy importante, como ya mencioné anteriormente, porque trabajamos y estimulamos la atención. La idea es que los estudiantes participen. Aquí rechazamos rotundamente lo que es el castigo frente al error. Es decir, que si el estudiante se equivocó, le damos la oportunidad a otro compañero. Lo importante es que participen y estén atentos. Algo que se me olvidó explicar sobre la dinámica del juego es que los estudiantes también escogen de forma aleatoria
las bolitas de colores. Bien. Llegamos entonces, realizamos el desarrollo de la clase, hacemos entonces la explicación del tema que acabamos de trabajar. Entonces acá propuse un taller en clase, se trabajó con la fábula La zorra y la serpiente de Esopo, y después de hacerle lectura a esa fábula se responden las siguientes preguntas que pueden ver en la pantalla, que es quién fue Esopo. Para eso ya se dejó un compromiso, que era consultar sobre la vida y obra de Esopo, identificar pues el tipo de fábula que es la zorra y la serpiente, cuál es su moraleja, qué personajes de las fábulas intervienen y cuáles son sus características, con qué personajes de la historia se sienten ellos identificados y por qué, y finalmente qué tipo de fábula es la zorra y la serpiente de Esopo y por qué. Bien, entonces, identificar también las partes de la fábula. Entonces, el inicio, la parte del, lo que es el inicio, la complicación, el desenlace y la moraleja. Eso lo deben identificar con diferentes colores. Aquí el material, pues el material impreso, la guía que se les va a entregar, los estudiantes en la parte de desempeño, entonces los estudiantes hacen la lectura del texto y responden a cada una de las preguntas. Y el tiempo para el desarrollo de este momento, para el desarrollo de la actividad de este momento es de 20 minutos. Llegamos al cierre de la clase, que la docente entonces, junto con los estudiantes, hace la respectiva socialización del taller y deja un compromiso para la próxima clase, que es inventa una fábula teniendo en cuenta lo explicado en clase. Primero podemos trabajar con la producción, que en este caso es que ellos inventen una fábula, pero seguidamente ya podemos empezar a trabajar la fábula, pero puesta en escena, que ellos dramaticen en este caso una fábula que a ellos les guste. Bien, entonces acá cada estudiante pone sus puntos del taller y el tiempo para este momento es de 10 minutos. Las actividades que les propuse anteriormente para, por lo menos la actividad de motivación y la actividad para estimular la atención, son actividades que van muy acordes al enfoque que se quiso trabajar durante la clase, que fue el aprendizaje significativo desde los procesos de lectura y escritura. Bien, entonces son actividades que además de trabajar, que además de ser muy creativas y dinámicas, se trabajan muchos aspectos relacionados a la lengua castellana. Entonces, aquí hacemos una conexión entre lo que ellos ya saben y el nuevo saber adquirir. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué es importante que la clase esté estructurada por estos tres momentos? Porque así le damos un orden al desarrollo de las temáticas que vamos a trabajar. Esto con el fin de que los estudiantes pues se sientan incluidos en la clase, participen y que también aprendan de forma dinámica. Bien, entonces tenemos en cuenta tanto las posturas, las necesidades, los intereses y los saberes previos de los estudiantes, como también la parte conceptual, la parte procedimental y también la parte actitudinal. Con esto damos fin al tema. Espero que les haya gustado y nos vemos en otra oportunidad.